gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. El diezmo, uno de los temas que genera mayor controversia en la iglesia cristiana, no solamente hacia el interior de ella, sino en aquellos que interpretan o critican o ven desde afuera este concepto como es manejado por aquellos que lo practican. Pero también el diezmo se ha convertido en un motivo de desviación del verdadero evangelio, de la verdadera fe. Recordemos que no hay un evangelio diferente. Por eso es importante que precisemos este concepto, sobre todo desde la palabra de Dios, que podemos afirmar acerca del concepto o de la práctica del diezmo, que, como la mayoría lo sabe, tiene que ver con el apartar el 10% de los ingresos, de las ganancias, de las entradas de una persona para ofrecerlas a la iglesia, a Dios mediante la iglesia. Pero, puesto que ha generado tanta controversia, quisiera en esta oportunidad compartir en primer lugar 7 causas o 7 conceptos de diezmo que son totalmente errados. He podido encontrar en diferentes personas y en diferentes enseñanzas sobre el diezmo por lo menos 7 motivos errados para diezmar. Anótelo si quiere de esta forma: 7 motivos errados para diezmar u ofrendar. El primero es ver el diezmo como una ley. Una ley de la cual podemos utilizar versículos del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés, donde efectivamente el diezmo se legislaba a través de esta ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué si entonces en el Antiguo Testamento el diezmo es una ley o es parte de la ley de Moisés, podemos llamarlo una motivación errada? Bueno, porque en el Nuevo Testamento ya no nos regimos por la ley de Moisés. La iglesia cristiana no se basa, no se rige, no es guiada por la ley del judaísmo del Antiguo Testamento. La ley fue dada con el propósito de preparar el camino para la venida de Jesucristo y mostrar la necesidad que teníamos de que Dios viniera en persona a mostrarnos el evangelio verdadero. Así que la iglesia, que corresponde a ese pacto nuevo del Nuevo Testamento, no se rige por la ley. Así que cuando se considera el diezmo como una ley y se apela a algunos versículos del Antiguo Testamento para amenazar o para presionar a que personas practiquen el diezmo, es un evangelio diferente, es una motivación errada, es un instrumento equivocado para generar temor y para producir una respuesta positiva hacia el diezmo. Así que una ley no es lo que debemos entender como diezmo. En segundo lugar, otro motivo errado es verlo como un impuesto. Algunos, especialmente desde afuera de la iglesia, lo entienden como un impuesto. Es más o menos lo mismo que hablar de una ley, solo que se usa el término impuesto precisamente por tratarse de algo nuevo, de algo del Nuevo Testamento, y sobre todo que es más entendible desde las palabras que utilizamos nosotros hoy en día, especialmente en lo que tiene que ver con los impuestos que pagamos en un estado, en un país, en un gobierno.
Así que algunos consideran que la iglesia, ya no la ley del Antiguo Testamento, sino la iglesia del Nuevo Testamento, tiene colocado un impuesto para que sus miembros cumplan su obligación como miembros de la iglesia. Entonces se ve como un impuesto a los miembros de la iglesia. Esto también es totalmente errado. Eso no es lo que la Biblia nos presenta acerca del diezmo. No es un impuesto que sería el referente, digamos, a lo que era la ley del Antiguo Testamento. En tercer lugar, algunos entienden el diezmo como un mérito. Cuando una persona diezma, y especialmente cuando le gusta que lo vean diezmar, que se lleven las cuentas, que todo el mundo se dé cuenta, que su diezmo es el mayor o que es muy fiel en los diezmos, cuando busca llamar la atención con respecto a la práctica de diezmar, es una forma de conseguir una imagen, de impresionar, de llamar la atención, especialmente del resto de la congregación. Es una especie de muestra o imagen de espiritualidad, de fidelidad, de cumplimiento. Y se busca llamar la atención hacia sí mismo, cosas que vemos muy a menudo en algunos relatos bíblicos, como aquel fariseo que subió al templo y oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque yo diezmo, entre otras cosas que mencionaba. Así que es una forma de ganarse un mérito. Un mérito tampoco es el motivo correcto para diezmar. En cuarto lugar, algunos consideran el diezmo como una especie de sacrificio. ¿Y qué significa sacrificio? Sobre todo teniendo en cuenta el concepto del Antiguo Testamento. Los sacrificios se hacían en el Antiguo Testamento con el propósito de conseguir el perdón de los pecados. Recuerden que los sacerdotes del judaísmo ofrecían sacrificios a Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo, que era un tipo de lo que, como una especie de ilustración de lo que iba a ser Jesucristo al morir en un sacrificio por nuestros pecados. Pues bien, algunos tienen ese concepto con respecto al diezmo. Es decir, si yo cumplo con el diezmo, si yo, algunos llaman pago el diezmo, entonces Dios va a perdonarme los pecados que yo he cometido. De alguna forma estoy tratando de limpiar mi imagen o mi pecado delante de Dios. Tal vez logro apaciguar su ira cuando pago, cuando devuelvo, cuando cumplo con el diezmo. Un sacrificio por el pecado, un sacrificio para limpiar mis pecados. Esa también es una motivación errada con respecto al diezmo. Una quinta motivación errada es ver el diezmo como una especie de agüero. Muchas veces algunos creyentes o algunas personas que se quejan porque les está yendo mal en el trabajo o en los negocios o en la vida, encuentran algunos consejos de parte de cristianos que les dice: ¿y usted sí ha cumplido con los diezmos? Porque seguramente le está yendo mal porque no ha cumplido con los diezmos. Así que empiece a diezmar y verá cómo le va a ir de bien. Entonces se mira el diezmo como una especie de agüero. Si diezmas, te va bien; si no diezmas, te va mal. Esa es una motivación absolutamente equivocada y contraria a la Escritura. El diezmo no es un agüero. En sexto lugar, algunos, aunque no lo llamen así, consideran el diezmo como una especie de soborno, un soborno a Dios. Yo quiero ganar el favor de Dios, necesito que el Señor me bendiga en alguna necesidad puntual, o quiero ser sanado, quiero encontrar prosperidad, bendición, que me vaya bien en el estudio, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en esta cirugía. Busco la bendición de Dios y entonces cumplo con el diezmo para pedirle a Dios, para conseguir el favor de Dios. Eso sería soborno. Tratamos de manipular o de sobornar a Dios
Mira, Señor, te estoy dando el diezmo. Incluso puse algunos intereses allí para sembrar un poquito más, para pactar. Algunos llaman incluso la mejor presentación que se ha utilizado de soborno hoy en día en algunas iglesias cristianas es el término pactar. Vamos a pactar, Señor, yo pacto tanto dinero con tal de que tú me bendigas. Y algunos enseñan desde el púlpito que mientras más grande sea el monto que tú coloques, más puedes esperar como respuesta de parte de Dios. Así que depende de la necesidad que tengas, así de grande debe ser tu aporte, tu pacto, tu siembra delante de Dios. Eso es una forma de sobornar a Dios, de entender a Dios como si fuera uno de nosotros, que buscamos siempre negociar, que buscamos siempre beneficios a cambio, que no hacemos un favor si no nos devuelven otro, que no le hacemos un favor a quien no nos lo ha hecho a nosotros. Siempre estamos intercambiando favores y entonces creemos que Dios piensa u obra como nosotros. Y lo peor de todo es pensar que a Dios se puede comprar con dinero como si Él necesitara dinero. Así que no, el diezmo tampoco es un método para sobornar a Dios. Y por ese mismo, o en ese mismo sentido, podríamos hablar de un séptimo motivo errado con respecto al diezmo. Y es el de un negocio lucrativo, un negocio que produce una especie de pirámide cristiana donde mientras más diezme, más se me multiplica mi dinero. Es decir, algunos incluso desde el púlpito dicen: cada peso que tú des se te va a multiplicar por 10, por 100, por 1000. Así que es una forma de multiplicar el dinero. Especialmente ese es el concepto de la teología o el evangelio o el pseudo evangelio de la prosperidad, que te enseña a dar, y mientras más des, más se te va a multiplicar. Por eso lo podemos llamar una especie de pirámide, un negocio lucrativo. Vale la pena diezmar porque se te multiplica el dinero. Así que tú vas a dar cada diezmo que aportes o cada ofrenda que des, la estás dando con el propósito de que se te multiplique por más y más y más. Así que hemos visto aquí por lo menos 7 motivos incorrectos para diezmar u ofrendar, como una ley, como un impuesto de la iglesia, como un mérito de espiritualidad, como un sacrificio para borrar pecados, como un agüero para que le vaya a uno bien en la vida, como un soborno a Dios para comprarle favores, o como una forma de multiplicar nuestros ingresos y nuestras posesiones materiales. 7 motivos equivocados, errados, antibíblicos. Por supuesto que cada uno de estos, seguramente cuando alguien lo enseña, encuentra por ahí algún versículo que le hace pensar que así es, pero es el resultado de interpretar textos bíblicos al margen del contexto y sobre todo al margen de la revelación completa de la Escritura. Hay algo en común en estos 7 elementos. Cuando miramos todos estos motivos incorrectos de diezmar, tienen un común denominador, y es entender el diezmo como una causa. Como una causa. Es decir, yo voy a diezmar para. Es decir, cada uno de ellos tiene un propósito. Puede ser, si es una ley, para agradar a Dios. Si es un impuesto, para cumplir con la iglesia, con mis responsabilidades. Si es un mérito, para ganar imagen como hijo de Dios. Si es un sacrificio, para perdón de pecados. Si es un agüero, para que me vaya bien en la vida. Si es un soborno, para que Dios me devuelva bendición. Si es un negocio, para que mi dinero se multiplique. Noten que todos son causas para algo. Y allí es donde está el gran error acerca del diezmo y las ofrendas. Porque hay un motivo correcto. Podríamos también hacer una lista de motivos y seguramente vamos a hablar más al respecto este domingo. Pero quiero mencionar hoy
solamente un motivo correcto. Y lo vamos a decir así clarito. El amor. El amor. Porque el diezmo es un efecto. No enseña la Biblia el diezmo como un motivador o una causa. El diezmo es un efecto. Es por cuanto creo, amo y he recibido bendiciones de Dios que yo puedo tomar esa decisión de diezmar. Hay un versículo de entre muchos que podríamos mencionar, un versículo en la Biblia escrito por el apóstol Pablo, particularmente en el Nuevo Testamento, porque es importante que miremos lo que el Nuevo Testamento nos dice al respecto para evitar caer en elementos anacrónicos del Antiguo Testamento que ya no tienen que ver con la iglesia. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, hablando acerca del dar, del ofrendar para otras personas también, dice una frase que tiene que ver, que es aplicable a todo tipo de ofrenda y de diezmos. Dice capítulo 9, versículo 7, segunda de Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Noten bien. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Llamó la atención a varias cosas aquí. En primer lugar, el uso del verbo dar. No sembrar, no pactar, no negociar. Cada uno de. El dar tiene que ver con desprenderse de algo sin esperar nada a cambio. Cuando yo siembro, cuando yo pacto, cuando yo negocio con Dios, no lo estoy haciendo por desprenderme, sino por ganar algo a cambio, por un interés personal. Pero cuando yo doy, el dar tiene que ver con desprendimiento. Por eso dice cada uno dé. Y Dios termina diciendo que Dios ama al dador alegre. Por eso dice que cada uno dé. Pero también es importante ver que lo que Pablo dice aquí es que cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, que no es como se lo hayan impuesto otros, no es como se lo imponga la ley o se lo imponga la iglesia o se lo imponga un requisito, sino como propuso en su corazón. La decisión de dar tiene que ver con una decisión voluntaria, de corazón. Es un asunto entre usted y Dios. No tiene que esperar que alguien le lleve las cuentas o que alguien esté impresionado por lo que usted hace, sino solamente mostrarle a Dios esa relación y ese amor hacia Él. Por eso dice Pablo, no con tristeza, es decir, no con ese dolor con el que a veces se puede dar cuando se toma como una causa, como un sacrificio, sino sencillamente por amor. Porque es tanto lo que yo he recibido del Señor que estoy dispuesto de corazón, voluntariamente, sin presiones, sin manipulación y sin obligación, a dar con todo mi corazón. Y también dice Pablo, no con tristeza ni por necesidad. ¿Cómo así que ni por necesidad? Es decir, que no es una decisión o algo que yo practico porque necesito algo a cambio, sino porque con alegría, con amor, estoy dispuesto a retribuir de forma alegre y lleno de amor todas las bendiciones que el Señor me ha dado. Y yo no estoy dando el dinero para Dios. Por supuesto que ese es el concepto, pero no es Dios quien lo necesita. Es el ser humano, es la iglesia, debe ser utilizado para asuntos materiales aquí en la tierra. Dios no necesita dinero. Así que aunque lo hago de corazón y por amor, por todo lo que Dios ha hecho por mí y me ha dado de antemano, yo aporto para el extendimiento del Evangelio, para la obra de Jesucristo aquí en la tierra, en los asuntos que tienen que ver con temas materiales.
Así que el diezmo no es una causa, sino un efecto, un resultado de mi amor y de mi relación con Dios. Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer. Y si usted quiere escuchar un poco más acerca de lo que es el diezmo, de lo que es el dar, ofrendar, le invito para este domingo a las 8:30 de la mañana y a las 11 de la mañana en nuestros servicios dominicales en la iglesia Nuevo Amanecer, carrera 72B, número 914, aquí en el barrio Castilla. Si no puede venir, puede seguirnos por nuestro canal de YouTube en el servicio de las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.